Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Caminos del Espíritu, un espacio para tu alma. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro, una vez más contigo, pidiéndole al Señor derrame una lluvia de bendición sobre cada uno de nosotros. Quiero continuar el tema que estamos tratando acerca de la adoración y la alabanza. Nos podríamos preguntar si hay en la Escritura algún patrón, algún modelo que Dios utilice para mostrarnos cómo tenemos que adorar. Y justamente lo encontramos en un tema que aparece con mucha frecuencia en la Biblia, y es el del tabernáculo. Vos sabés que hay una ley en el estudio bíblico que es la ley de la mucha mención. Cuando un tema aparece muchas veces, eso habla también de su importancia. Y fíjate que el Antiguo Testamento dedica 51 capítulos al tema de los tabernáculos. Y esto nos muestra la importancia que tiene este tema para lo que estamos tratando. ¿Cuáles son? Vamos a hacer un pequeño repaso de los tabernáculos en los tiempos del Antiguo Testamento. Hay varios tabernáculos, hay varios templos mencionados en el Antiguo Testamento, porque estos eran los lugares donde la gente se encontraba con Dios, donde las personas entraban en la presencia de Dios. Y es importante que tengamos una comprensión básica de estos templos. Primero tenemos el tabernáculo de Moisés. Podríamos decir que el patrón o los planos del tabernáculo de Moisés fueron dados en un detalle exacto por Dios. Tabernáculo, la palabra tabernáculo significa carpa, significa tienda, y fue utilizada cuando los hijos de Israel se trasladaron a través del desierto. La tienda de Moisés, el tabernáculo de Moisés, era entonces el lugar de la adoración del Antiguo Testamento. Era una morada temporal del Arca de la Alianza, y allí era donde moraba la presencia de Dios, y donde el sacerdote servía al Señor. Con frecuencia, cuando los hijos de Israel volvían al pecado, se apartaban de Dios, el Arca de la Alianza era capturada por los enemigos. Hasta que el tabernáculo de Moisés se llegó a establecer en Siloé. Y ahora vamos a hablar del tabernáculo de David. Como David era un hombre de guerra, Dios no le permitió construir un templo. Dios le dio los planos para el templo, pero David reunió los materiales para construir el templo, pero el templo fue construido después. Durante este tiempo, el Arca de la Alianza permaneció en el tabernáculo de David, en la tienda de David. Sobre todo después que fue devuelta por los filisteos y antes de que se construyera el templo de Salomón. ¿Cuál es la finalidad de esto? La finalidad del tabernáculo de David era demostrar la adoración a Dios de un modo único. El tabernáculo de David se lo puede ver como una especie de ventana que mira hacia la adoración del Nuevo Testamento. Una ventana enmarcada por una tienda típica de la época, un tabernáculo del Antiguo Testamento, pero el interior era totalmente diferente. Los sacerdotes entraban por las puertas con acción de gracias,
entraban en los atrios con alabanza, porque el arca de la presencia de Dios estaba a plena vista. No había un lugar santísimo como el que se construyó después en el templo, con un velo que separaba el arca de la alianza de la gente. Por eso el único sacrificio que se ofrecía era el sacrificio de la alabanza. Y esta ventana hacia el Nuevo Testamento duró 40 años, hasta que el templo de Salomón se construyó. Entonces esta ventana se cerró. El arca de la alianza fue transferida al templo y fueron restablecidos los sacrificios de animales. Y entramos entonces en el templo de Salomón. El templo de Salomón fue diseñado de un modo muy parecido al tabernáculo de Moisés. Tenía que ser la residencia final del arca de la alianza. Las varas para mover el arca se retiraron. Era una construcción permanente, hecha de mármol y de oro. No era una tienda de campaña. Sin embargo, a través de los años, el templo de Salomón cayó en descuido. Y cuando Israel fue derrotado y los reyes extranjeros demandaron tributos muy altos que tenían que pagarse, los vasos de oro fueron sacados del templo para poder cumplir con estos impuestos. Y entonces el oro fue quitado de las paredes, de las columnas, de las puertas. En una ocasión Manasés construyó altares para los dioses paganos dentro del templo. Pusieron casillas para alojar las actividades sodomitas en los atrios del templo. Caballos sagrados fueron alojados en el interior del templo. Y finalmente el templo de Salomón fue destruido totalmente por los caldeos, que se llevaron todo lo que había de valor a Babilonia. Y en ese momento incendiaron el templo hasta los cimientos. Llegamos entonces al templo de Zorobabel, un templo que fue construido cerca del año 520 a.C. No era tan majestuoso como el de Salomón, pero fue más grande. No tenía los muebles que tenía el otro templo. Y el arca de la alianza ya se había perdido en este momento. Y después apareció el templo de Herodes. Cuando Herodes tomó el control de Judá, reconstruyó el templo de Zorobabel. Pero no lo construyó con un corazón de adorador. Herodes tenía una gran pasión por construir. Construyó muchos edificios magníficos durante todo su reinado. El templo de Zorobabel simplemente no era lo suficientemente suntuoso para su gusto. Y del templo de Herodes era el templo de donde Jesús iba y venía. Todos los deberes sacerdotales estaban en funcionamiento. Y fue acá, en este templo, cuando Jesús volcó las mesas de los cambistas. Cuando dice en Mateo 21, «Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han transformado en una cueva de ladrones». Y acordate que cuando Jesús murió en la cruz, el velo entre el lugar santo y el lugar santísimo, que era una especie de alfombra muy gruesa, se rasgó sobrenaturalmente de arriba abajo. Se rompió lo que separaba lo santo de lo profano. A través de la historia de la raza judía, solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Este lugar era donde se mantenía el arca de la alianza, era el lugar donde moraba la presencia de Dios. Y el velo fue rasgado de arriba abajo, significando justamente que la separación entre Dios y el hombre estaba terminada. Ahora la humanidad tiene el privilegio de llegar dentro de la presencia de Dios, porque esa presencia ya no está en un lugar santísimo, no está en el arca de la alianza, está en Jesús. Y Jesús profetizó que este templo no quedaría piedra sobre piedra. Fue destruido totalmente por los romanos en el año 70. Todo el templo y todos los edificios que lo rodeaban fueron quemados completamente. Y mientras eran quemados,
el oro se fundió y chorreó por todas las hendiduras de las piedras. Y por lo tanto, para recuperar el oro, las piedras fueron desmanteladas. Y así se cumplió la profecía de Jesús. No quedó piedra sobre piedra. El arca de la alianza permaneció en el tabernáculo de Moisés hasta el tiempo de Elí. Y en ese momento fue robada como resultado del juicio de Dios sobre la casa de Elí. Esto lo podés leer en el primer libro de Samuel. Y debido a ese juicio de Dios, los filisteos reunieron a sus sacerdotes y les preguntaron cómo tenían que devolver el arca. Dios les permitió a los filisteos mover el arca sobre un carro. ¿Por qué? Y porque no había hombres consagrados para poder llevarla. Pero fíjate lo que pasó cuando el pueblo de Dios intentó hacer lo mismo. David quiso trasladar el arca al monte Sión, y acá hay una seria advertencia en este primer intento de mover el arca. Lo tenés en 1 Crónicas 13. Dice que colocaron el arca de Dios sobre una carreta nueva y se la llevaron a la casa de Abinadab. Y Usa y Ahió guiaban la carreta, y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con canciones, arpas, liras, panderetas, címbalos, trompetas. Y entonces el furor de Yahvé se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano sobre el arca, y murió delante de Dios. ¿Qué pasó? Hubo una desobediencia en el procedimiento de traslado del arca, en el procedimiento apropiado para el templo. David y sus hombres usaron un carro, pero Dios había ordenado que el arca fuera transportada por levitas, y la tenían que llevar cargada sobre los hombros con varas de madera, porque la presencia de Dios no podía ser transportada sobre un carro, solamente podía ser llevada por hombres consagrados, por hombres apartados. Entonces David y todo Israel estaban cantando y tocando instrumentos, pero estaban en desobediencia a Dios. Y el resultado de esta desobediencia fue la muerte. Sin embargo, el arca fue transportada exitosamente más tarde, obedeciendo las instrucciones de Yahvé, cuando la llevaron justamente los levitas. ¿Qué enseñanza podemos sacar de esto? Solo porque deseamos la presencia del Señor en nuestra adoración, no quiere decir que podemos hacer las cosas a nuestra manera. La presencia del Señor tiene que ser bienvenida, pero siguiendo el modo como Él la guía en cada ocasión. El mismo carro que funcionó en un momento puede no funcionar en otro. Los mismos cantos que funcionaron en un momento pueden no funcionar en otro. El compás, el orden, no necesariamente tienen que funcionar la semana que viene. Necesitamos descubrir el propósito de Dios, la finalidad que Dios quiere seguir en cada momento, y por esto la importancia de orar, de sintonizar con Él antes de cada asamblea de oración, para preguntarle al Señor por dónde nos quiere llevar, qué es lo que Él quiere hacer. Te invito a que medites un poco en todo esto, escuchando este tema de Lali Torres, Adorándole. Precioso es
Vamos a ver ahora cómo era la alabanza en el tabernáculo de David. La alabanza era una parte importantísima de la adoración en la tienda de David. David trajo el arca a Sión, la puso en una carpa, y esa carpa la llamamos el tabernáculo de David. Es interesante darse cuenta que Dios no lo dirigió a David a poner el arca en el tabernáculo de Moisés, sino que por todo el resto de la vida de David, hasta el templo de Salomón, hasta que fue construido, el arca de la presencia de Dios estuvo en la carpa de David. Dice el primer libro de las Crónicas, en el capítulo 16, así trajeron el arca de Dios y la colocaron en medio de la tienda que David había erigido para ella, y luego ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. También puso delante del arca de Yahvé a servidores de entre los levitas para que invocasen, dieran gracias y alabasen a Yahvé Dios de Israel. Asaf era el jefe, el segundo después de él era Zacarías, y luego Jehiel, Semiramot, Yehiel, Matatías, Eliab, Benaías, Obededom y Jehiel. Y escucha lo que dice: con instrumentos, arpas y liras. Asaf tocaba los címbalos resonantes. También los sacerdotes Benaías y Yahaziel tocaban continuamente las trompetas delante del arca de la alianza de Dios. Aquel mismo día, por primera vez, David ordenó cantar este salmo de acción de gracias a Yahvé por medio de Asaf y de sus hermanos. Den gracias a Yahvé, invoquen su nombre. Den a conocer entre los pueblos sus hazañas. Cántenle salmos. Hablen de todas sus maravillas. Alégrense los cielos, gócese la tierra. Que digan entre las naciones, Yahvé reina. Alaben a Yahvé porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Hay un detalle interesante acá, que esta adoración se hacía con muchos instrumentos musicales. Había muchos instrumentos usados en la adoración en la carpa de David. Dice el Salmo 150, Aleluya, alaben a Dios en su santuario, alábenlo en su poderoso firmamento, alábenlo por sus proezas, alábenlo por su inmensa grandeza, alábenlo con el toque de la corneta, alábenlo con lira y arpa, alábenlo con panderos y danzas, alábenlo con instrumentos de cuerda y flautas, alábenlo con címbalos resonantes, alábenlo con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Yahvé. Aleluya. Fíjate que en este salmo tan corto, David enumeró 7 instrumentos musicales que tenían que usarse en la alabanza y en la adoración a Dios. Y el final, más importante, el instrumento privilegiado, es nuestra voz.
el instrumento que no está construido por un hombre, sino que Dios mismo se construyó para que lo pudiéramos alabar. Cornetas, arpas, liras, panderos, cuerdas, flautas, címbalos y la voz del hombre, destinados para alabar al Señor. Esta oración con alabanza, con música, tiene un gran poder. La alabanza y la adoración tienen poder. Cuando el arca fue llevada del tabernáculo de David al templo de Salomón, los sacerdotes y el pueblo alabaron a Dios hasta que la gloria de Dios llenó el templo. Dice el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 5, cuando los que tocaban las trompetas y los que cantaban hicieron oír su voz al unísono, alabando y dando gracias a Yahvé, cuando elevaron la voz junto con las trompetas, los címbalos y otros instrumentos de música, y cuando alababan a Yahvé diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia, entonces la casa se llenó con una nube, la casa de Yahvé, y los sacerdotes no pudieron continuar sirviendo por causa de la nube, porque la gloria de Yahvé había llenado la casa de Dios. Ahora, esto es un modelo para la iglesia. Esto es un modelo también para nosotros. Debido a que se permitió que el Arca de la Alianza fuera vista por 40 años, esa tienda de David es un modelo para la iglesia adorando a Dios, en forma comunitaria y también en forma individual. Dice el libro de los Hechos en el capítulo 15, «Después de esto volveré y reconstruiré el tabernáculo de David, que está caído. Reconstruiré sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor que hace estas cosas». Y acá Santiago estaba citando justamente al profeta Amós, que en el capítulo 9, versículos 11 y 12 dice, «En aquel día levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus brechas, reconstruiré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que posean lo que quede de Edom y de todos los pueblos sobre los cuales es invocado mi nombre, dice Yahvé que hace esto». Y esto es lo que el Señor está haciendo. El Señor está restaurando espiritualmente la tienda de David. Está restaurando y levantando la alabanza y la adoración en espíritu y en verdad. Es Él el que va a restaurar todas las formas de adoración que se describen en este tabernáculo, pero ahora lo está haciendo en el cuerpo de Cristo. Lo está haciendo en la iglesia esparcida por todo el mundo. Qué importante es que le pidas al Señor en este momento que Él restaure en ti el fuego de la adoración. Ora conmigo. Padre Santo, te pido en este momento que enciendas mi adoración, que enciendas el fuego de tu Espíritu Santo en mi corazón, porque quiero ser un verdadero adorador. Quiero adorarte en espíritu y en verdad. No quiero adorarte con los labios, con mi corazón en otro lado. Transfórmame, Señor, en un adorador perfecto. Restaura en mi comunidad, en mi grupo, en mi parroquia, la alabanza, la adoración. Te pido en este momento, Señor, por los músicos, por los cantantes. Levanta, Señor, los músicos que nos ayuden a adorarte con todos estos instrumentos que me estuviste mostrando en esta enseñanza. Necesitamos guitarristas, tecladistas, bateristas, trompetistas, saxofonistas. Necesitamos percusionistas, Señor. Necesitamos violinistas, necesitamos
estos músicos ungidos con un corazón ardiente que nos enseñen a adorarte y alabarte. Envíanos los maestros de canto, Señor. Envíanos los cantantes ungidos que nos puedan contagiar el fuego de su corazón. Hoy te pido por mi iglesia, Señor, para que ya nadie pueda decir que el culto es aburrido, que vino al culto pero no sintió nada. Restaura la adoración, Señor. Envía una lluvia de tu Espíritu Santo para que todos estos ministerios de la música y del canto, de la animación del culto, se levanten en tu iglesia, Señor. Que surja un fuego nuevo en el corazón de tus fieles para que podamos ser adoradores en espíritu y en verdad, oh Señor. Amén. Te invito ahora a que adores al Señor con este canto ejecutado por el Coro Metropolitano titulado Digno eres, Señor. Gracias por la cruz.